¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente en esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta emisión platicaremos de 3 temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con la religión y la política, cómo se han manejado los gobiernos y cómo cada sexenio, cada administración maneja la religión y la política de una forma distinta. ¿Cómo es este tema en la 4T? De eso hablaremos también. Sobre las redes sociales y familiares de Sor Juana Inés de la Cruz, un libro de reciente edición en el CUSH, y también sobre las actividades deportivas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. No todo es estudio en el CUSH, también hay actividades deportivas y de ello hablaremos. Para desahogar el primer tema, religión y política, nos acompañan en esta emisión el maestro Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUSH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Fabián Acosta Rico, miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Jesús Arturo Navarro Ramos, miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad. También muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. La asistencia. Y bueno, básicamente 2 artículos concretamente establecen claramente la barrera que debe existir entre el Estado y la Iglesia, entre la política y la religión. Digamos que es el 24 y el 130, pero recientemente también el artículo 40 constitucional estableció ya claramente a México como un Estado laico. Y básicamente sobre este tema iniciaríamos y la pregunta concreta sería, ¿realmente el Estado mexicano es un Estado laico? ¿Quién quiere comenzar, maestro? Bien, bueno, desde mi punto de vista, el Estado, por lo menos en términos jurídicos, se expresa como laico. Sin embargo, a lo largo de la historia, digamos, ha habido una fuerte influencia del catolicismo en el país, de manera que en general los gobiernos pues, han tenido unas alianzas, ya sea de manera tácita, sea implícita o explícita, para efectos de tener un control sobre la mayoría, sobre la masa, y de esta manera incrementar su poder. Yo diferiría, más bien ha habido una confrontación, una franca rivalidad entre el Estado y la Iglesia. Y basta simplemente con hacer un poco de sondeo histórico para ir ejemplificando estos desencuentros en los que han incurrido, ¿no? Tanto la figura de la autoridad espiritual como del poder político, entendiendo, ¿no?, que durante la colonia sí hubo un franco maridaje tanto entre estas 2 espadas, como las denomina la doctrina de la Iglesia Católica, entre el poder temporal y la autoridad espiritual, pero ya trascendida, ¿no?, la independencia de México, el Estado mexicano intentó recuperar los viejos derechos que tenía sobre la Iglesia establecidos en el Regio Patronato, y la Iglesia a partir de esa época ha estado intentando emanciparse del poder político que ha insistido en políticas regalistas en las cuales intentan subordinar precisamente a la Iglesia a los intereses del Estado. El Estado siempre ha visto, desde la época de Juárez y mucho más atrás de José María Luis Mora, siempre ha habido a la Iglesia como una franca competidora en cuanto a la influencia y autoridad sobre el pueblo. Así que más que hablar de un Estado confesional, cosa que fuimos en 1824 con la Constitución, que sí establecía a la Iglesia Católica como la privilegiada dentro del marco jurídico establecido a partir de nuestra primera Constitución. A partir de allí, ya con la Constitución ya del 57, todo esto se rompió con un juarismo abiertamente laicista y secularizante. Efectivamente, a partir de 1857, ya nos afirmaba que el país era un Estado confesional, ¿no? Aunque no se decía tácitamente, sí se consideró ya como un Estado laico. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto? Bueno, yo comenzaría haciendo una distinción entre los planteamientos ideales, por un lado, y las cuestiones reales. Es cierto, idealmente somos un Estado laico, está consignado en los artículos que se mencionaban, y sin embargo, y en prácticas de carácter político, pero ahí también entran las cuestiones, podríamos decir, las cuestiones de la vida real. Y en el plano de la vida real, los ciudadanos o tienen creencias, siempre tenemos creencias, de algún tipo de creencias, sean estas religiosas o no religiosas, pero también los políticos las tienen. Entonces, cuando van a ejercer su cargo político, entran con todo lo que tienen. Y finalmente este proceso de creencias están ahí presentes.
hay una cuestión que en ocasiones se ignora. Si bien estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Fabián, no habría que olvidar que la Iglesia Católica tiene un proyecto político y toda religión tiene un proyecto político. No siempre se dice, eso es parte del juego. Claro. Y no se dice porque se presenta como una sociedad ideal. O sea, lo que se pretende es ofrecer alguna serie de consideraciones a los actores públicos y a la vida privada de los sujetos para que tengan finalmente una manera de orientar la vida y la sociedad. Y ahí es donde entra. Y en ese sentido sí me parece que también el planteamiento del maestro Alejandro Fuerte pone sobre la mesa un punto importante. Si bien formalmente no existe una, podríamos decir, como una intención explícita y abierta y clara de establecer una relación política entre las iglesias y el Estado, finalmente los actores sí la tienen. Los actores sociales, los actores políticos, los actores religiosos tienen creencias y estas se destilan en sus posicionamientos, en sus planteamientos. Entonces, me parece que no hay que irnos solo con el plano de los documentos o de los ideales de un Estado laico, sino también hay que ver la vida real. Y actualmente lo encontramos. Tenemos el caso en este caso de la Cuarta Transformación, que es visible, pero todos los presidentes tienen un posicionamiento. Y hay una práctica que no hay que olvidar. La práctica en este caso que fue de la Iglesia Católica en aquellos acuerdos después de la guerra de los cristeros, que llevaron a una situación de simulación. O sea, hago como que no te veo por parte del Estado, tú sigues haciendo las cosas y tú haces como que no te metes conmigo. Pero los actores políticos llevan a sus hijos a las escuelas confesionales también. Ahí tenemos como todo un punto para empezar a discutir. Entonces, básicamente podemos hablar de que es un Estado laico simulado, aparente. Yo diría un Estado laico, sí, que tiene la intención de ser laico, pero que no es antirreligioso necesariamente, al menos en los últimos periodos. Sí. Ciertamente también estoy de acuerdo con lo que menciona usted, doctor, en el sentido de que cada administración, cada presidente en turno tiene sus propias creencias, pero quizá en su momento no le hicieron tan visibles como actualmente. ¿Cómo eran las anteriores administraciones, digamos, en presidentes recientes que tenía su administración, digamos, desde de la Madrid hacia acá? ¿Cómo se podrían definir las administraciones presidenciales en términos de política y religión? ¿Quién quiere comentar, doctor? Bueno, aquí habría que precisar que en su momento, cuando se dio la sucesión presidencial, con la llegada precisamente de Acción Nacional al poder a través de Vicente Fox, después el reiterar esta hegemonía panista con Felipe Calderón, parecería que no, que la Iglesia estuvo de regreso, sí ejerció cierta influencia sobre estos presidentes, pero no quiere decir que no lo haya tenido sobre otros anteriores o posteriores, como fue el presidente ya saliente, ¿no? Enrique Peña Nieto, que algunos los vinculaban incluso con los legionarios, con el Opus Dei. Esta influencia que, como bien lo dice el doctor Arturo Camacho, la Iglesia jamás ha renunciado completamente a su agenda política, pero ha tenido que ser discrecional, porque al menos en la letra, haciendo el deslinde entre lo ideal y lo real, al menos en la letra, el Estado mexicano siempre se ha declarado laico, pero este laicismo se ve cada vez más vulnerado, principalmente por que hay otros agentes religiosos que sí tienen propósitos políticos más fehacientes, como serían las iglesias evangélicas, que ahora tienen una poderosa influencia dentro del gobierno de la 4T. Y incluso en países latinoamericanos, una enorme presencia en países latinoamericanos, los grupos evangélicos. Permítanos, doctor, maestro, vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya volvemos. Bueno,
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. El artículo 24 constitucional señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. El artículo 40, lo que mencionaba ya, señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Esto en la reforma constitucional y ya se publicó en el Diario Oficial en el 2016. Es una reforma reciente y me llama la atención porque antes de entrar al aire mencionaba el doctor que se considera ya esto como incluso una contrarreforma a lo que en su momento se aprobó con Benito Juárez, las famosas leyes de reforma, doctor. No en ese sentido, sino en el siguiente. El Estado mexicano se ha considerado laico, pero no había quedado el concepto de Estado mexicano laico consignado en la Constitución. Había quedado como una característica de la educación en el artículo 3º. Una educación laica que se entendía como aconfesional o como positivista o como centrada en la ciencia, y después por los avatares de la historia va girando hacia una educación con características de acompañamiento integral, de formación integral. Hasta ahí nos quedábamos. Y esta reforma lo que hace es poner sobre la mesa el dato del laicismo y queda ahí en la agenda política y queda este asunto. Sin embargo, hay académicos, investigadores como el doctor Elio Masferrer, que publica un texto, justamente le llama así, Reforma al 24 Constitucional y Contrarreforma al 40. ¿Por qué se piensa que para algunos es una contrarreforma? No en el sentido del planteamiento, sino en el sentido de las prácticas. Por un lado, las prácticas políticas dicen o nos empiezan a mostrar que frente al proceso de simulación con el que veníamos históricamente viviendo, pues resulta que ahora los planteamientos religiosos, las discusiones, el tomar en cuenta a los actores religiosos va siendo cada vez más notable. En el caso del presidente Salinas de Gortari, hace una reforma en el 92 que va a impactar varios artículos, entre ellos el 130 constitucional. Ahí está la base. A partir de ahí empieza a gestarse todo un proceso de visibilización de lo que estaba aparentemente invisibilizado, pero ahí estaba. Se empieza a invitar al Papa al país, está el Papa entre sus creyentes, entre sus feligreses, pero se va apareciendo como algo normal. En el proceso actual, en el momento político actual de este sexenio, que se le ha llamado Cuarta Transformación, hay algo que me parece muy significativo. El presidente Andrés Manuel identifica o hace una identificación que no estaba en los anteriores políticos. Él se plantea como un juarista, ¿sí? Como un liberal, pero entiende que el juarismo es un humanismo, ¿sí? Y cuando habla de las religiones, y en este trabajo que yo comentaba antes en medio de un corte, que en las conferencias mañaneras alude constantemente a asuntos religiosos, él llega a identificar que el cristianismo es un humanismo. Por lo tanto, empieza a aparecer una identificación entre el planteamiento juarista, al que considera humanismo, y el planteamiento de las religiones, del cristianismo en términos generales, que es humanismo. Y entonces, para él no hay tanto ruido. Y entonces, en ese sentido, podríamos decir que pareciera que ha sido una reforma el pensar en el Estado laico, pero en realidad no es tal. En realidad nos encontramos ante un Estado que, si bien marca distancias con las confesiones, y ha sido muy, muy cuidadoso, o yo diría hasta ambiguo, el presidente, porque uno no sabe exactamente qué religión profesa. Por ejemplo, qué religión profesa, pero sí da juego. Sí. Y ambiguo en alguna parte y en otro sentido no. Por ejemplo, ¿con quién sí tiene relación formal y lo recibe ya una buena cantidad de veces? Con los evangélicos. A los católicos, a los líderes católicos no los ha recibido. Es decir, marcó distancia con la jerarquía, sino a través de... se haya reunido ya con la Conferencia del Episcopado Mexicano en su momento. ¿no? En su momento, pero como candidato. Pero además hay que decirlo, Andrés Manuel no era el candidato de la SEM. El candidato de la SEM era Anaya.
además está su tesis doctoral. Fue bien visto en las entrevistas que tuvieron los candidatos porque su tesis doctoral es sobre la doctrina social de la Iglesia, la de Anaya. Y Andrés Manuel no era bien visto por un sector grande del episcopado. Esta situación que menciona usted, doctor, del tema de las conferencias de prensa mañaneras en las que incluso pues ya todo lo que dice hace continuas alusiones a temas religiosos, hay quienes ya lo consideran como un presidente predicador. ¿Debilita el Estado laico mexicano esta situación, esto que prevalece actualmente? Maestro o doctor, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo pienso, como dijo un poquito el doctor Arturo, sí, retomando una idea que él ya señaló, que no es contradictorio que por una parte en la Constitución establezca lo laico y que por otra parte en la misma Constitución cualquier ciudadano mexicano pueda adoptar la religión que él guste. Así es. O ser ateo, también puede ser una posibilidad. Y yo creo que también parte, digámoslo así, de la Cuarta Transformación tiene que ver con un cierto mesianismo por parte del presidente, porque está como dentro del imaginario que los grandes problemas de la sociedad mexicana, como la corrupción, por ejemplo, o la inseguridad, a través de las estrategias que él implementa, pues se van a ir solucionando estos problemas. Y de ahí que cada mañana, digámoslo así, él dé la cara y de alguna manera como un profeta, un Mesías esté ahí y todos estamos ahí atentos para ver qué nos va a transmitir. Sin embargo, el detalle es que los problemas que está enfrentando son problemas que vienen de muy atrás, o sea, de toda una historia, y que difícilmente se pueden como regenerar el tejido social, digamos, a través de esta figura de un Mesías. Entonces, en ese sentido, el Estado realmente tiene un reto, ¿sí? Y de alguna manera apoyarse en la religión en la medida en que pueda permitir cohesión entre los ciudadanos puede tener un sentido, pero no implica necesariamente destruir el Estado laico. Doctor. Es que también habría que contextualizar. El México de la Guerra Cristera, el México decimonónico de Juárez, ya no es el México presente o actual. Hay procesos mundiales, globales, en los cuales la laxitud religiosa, la permisividad de parte de las autoridades políticas hacia la libre práctica de la confesión o creencia se van generalizando. Esto es un fenómeno, digamos, de possecularización, como también lo ha entendido o lo ha explicado en su momento Mordones, en el cual ya no es tan mal visto que un político ostente sus creencias en el discurso, en este caso mañanero, que esgrime todos los días Andrés Manuel López Obrador. Quizás si nos remitiéramos a la época de Miguel Alemán o de Ávila Camacho, quizá esto sí hubiera sido motivo de escándalo, porque la sociedad mexicana estaba habituado a seguir esta ambigüedad, ¿no? Por un lado, considerarse en lo político y en lo educativo completamente laicos, pero ya al interior, en el tejido grueso de la sociedad, una praxis religiosa completamente abierta, ¿no? La llevada de la Virgen, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Sí nos manteníamos en esa ambigüedad, ¿no? En lo institucional muy sumamente laicos, en lo social sumamente religiosos o cristianos. Esto ya se ha ido relajando, ¿no? Entonces se puede decir que ahora, si anteriormente que un político mexicano utilizara la palabra Dios en su discurso, o peor aún citara la Biblia, hubiera levantado el índice laicista de más de alguna autoridad, ahora ya no es tan mal visto por este mismo proceso de pluralidad y de apertura religiosa que se ha ido generalizando no solamente en México, sino en todo el continente. Yo diría que es hasta un fenómeno global. Aunque esto básicamente pudiera interpretarse como una violación al 130, si quieren me contestan luego de la pausa, vamos a hacerla, es breve, y regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es la política y la religión. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Me queda en la pregunta, aunque esto que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador
pueda rayar y se puede interpretar como una violación al 130 porque establece que, por ejemplo, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. El presidente hace alusión continua a la religión. En la campaña se alió con el partido Encuentro Social de grupos evangélicos, hicieron campaña a favor de él y también señala que queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación que se relacione con alguna confesión religiosa. Y cuando se formó Morena, se cuestionó precisamente que el término aludía a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué comentan al respecto? Bueno, maestro, no sé adelante. Bueno, un comentario general es que simplemente están utilizando como estrategia, digámoslo así, de psicología de masas, la palabra morena, porque efectivamente evoca a la Virgen de Guadalupe. Y como está muy arraigado en el pueblo mexicano la imagen de la Virgen de Guadalupe, sea o no sea católico el ciudadano, pues simple y sencillamente va a ser un referente continuo. Entonces sí tiene una intencionalidad política. Doctor. Sí, es un poco difícil el encontrar cuál es como lo que está debajo, cuál es la red de ideas que están debajo de Andrés Manuel. Pero lo voy a plantear de la siguiente manera. Brodel plantea que el tiempo, que estamos acostumbrados a mirar el tiempo como si fuese algo homogéneo, pero hay un tiempo de corta duración, uno de media duración y uno de larga duración. Y ahí está la clave para entender las conferencias mañaneras. El tiempo de corta duración es el tiempo de la coyuntura, de los acontecimientos. Los periodistas suelen preguntarle a Andrés Manuel cosas concretitas de lo que está pasando. Cosas concretas, problemas, Evo Morales, que si la Comisión de Derechos Humanos, y él contesta no en el tiempo corto, no da respuestas a esas preguntas la mayoría de las veces. Él contesta o en el tiempo de media duración y dependiendo del tema puede decir son la mafia del poder los responsables de esto y alude a la historia de México. Pero las respuestas de Andrés Manuel están en el lado, como decía el maestro Fuerte, en el lado del asunto de larga duración. Ahí están los mitos, ahí está el lenguaje religioso, ahí están estas ideas que ordinariamente los políticos no están acostumbrados a utilizar. Y entonces cuando Andrés Manuel menciona a la religión, a la Biblia, cuando dice que la Biblia es un libro de valores morales o que el cristianismo es un humanismo, rompe el esquema de los periodistas porque no les está contestando en el nivel que ellos están preguntando, pero sí conecta con las masas, conecta perfectamente entonces con el grupo mayoritario al que quiere llegar. Es decir, tengo la hipótesis de que a Andrés Manuel no le interesa demasiado lo que se pueda decir respecto a lo que él plantea en las conferencias mañaneras en los periódicos o en los medios de comunicación, sino cómo lo recibe el pueblo, porque se mueve en términos de los elementos simbólicos que circulan en el imaginario popular. Sí. Sí. De hecho, básicamente hay un estudio que indica que tan solo 8% de los temas que trata el presidente en sus conferencias mañaneras representan al día siguiente una nota de portada en 17 principales diarios en el país, ¿no? O sea, a él no le importa mucho que esté en portada, sino conectar, como usted señala, y que su mensaje llegue a la población a la que él quiere dirigir su mensaje. Doctor, ¿qué es lo que nos comenta al respecto? Sí, además habría, dada las contingencias y avatares de la historia y del tiempo actual, yo creo que Andrés Manuel está apostándole ciertamente a un apoyo, a un respaldo de parte de un grupo minoritario religioso que son los evangélicos. Recordemos que son 11 millones aproximadamente en los últimos conteos. No representan todavía un grupo político o de poder bastante significativo, pero que sí es bastante activo y prohijo. Este grupo, yo estoy convencido, y esa es una hipótesis que parte incluso del caso Brasil, de que estos grupos
grupos no están tan interesados en formar un Estado confesional, sino en seguir manteniendo las condiciones de libertad y de pluralidad religiosa con las cuales ellos se sienten bastante cómodos y que les han permitido tener una base exponencial. Un avance exponencial que ya tiene frutos en 2 presidentes, Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Y estoy casi convencido de que estos grupos, independientemente de la bandera política de aquel que los esté prohijando ahora en el poder, trabajarán igualmente a gusto, ya sea con un presidente de derecha o con un presidente de izquierda, siempre y cuando éste mantenga las condiciones precisamente de libertad y de pluralidad religiosa que les vayan abriendo, sobre todo los medios de comunicación, porque acordémonos que los evangelistas son muy buenos en el manejo de la prensa, la televisión y la radio, y en esto le llevan una ventaja bastante considerable a la Iglesia Católica, que todavía no ha sabido cómo capitalizar estos instrumentos para no crear nuevos adeptos, sino para mantener a los que se tienen. Entonces sí creo que esta alianza que es más tácita que implícita entre Andrés Manuel y las iglesias evangélicas, es una alianza de mutuas conveniencias. A Andrés le conviene tener el apoyo evangélico, incluso para impulsar proyectos como el de la cartilla moral. Sí, acordémonos que exactamente, iba a preguntarles que esta asociación religiosa le iba a ayudar o le está ayudando a distribuir la famosa cartilla moral al presidente López Obrador, ¿no? Sí, yo creo que se ha hecho en torno a la cartilla moral un debate muy inflado. Por un lado, la cartilla moral existía ya, es un documento, si no viejo, por lo menos razonablemente anterior al gobierno de Andrés Manuel. Fue reeditado por Ernesto Zedillo. Allí estaba en la página de la Secretaría de Educación. No la vimos, pero allí estaba. Yo recuerdo cuando era secretario de Educación Ernesto Zedillo, a mí me llegó la cartilla moral como una donación del Estado mexicano. Yo ya era profesor en ese momento y entonces me entregaron la cartilla moral. Todavía conservo aquel ejemplar. ¿Qué es el punto de debate? El planteamiento es esta idea de Andrés Manuel de combatir la corrupción. No sé si será la mejor estrategia o no, pero esa estrategia de combatir la corrupción está permeada de criterios religiosos. Hay 3 palabras que él utiliza, que son como los mandamientos bíblicos: no mentir, no robar, eso lo dice casi todos los días, y le añade uno: no ser corrupto. Pues finalmente eso es la cartilla moral lo que plantea es un modelo de convivencia que no es el modelo de convivencia que actualmente tenemos, y creo que ahí es donde está el punto de debate. Y en ocasiones se habla de la cartilla moral como si fuese un documento de carácter religioso. No es un documento, no lo es un documento de carácter filosófico, de una tendencia dentro de la historia, pero no es un documento religioso. Que aluda a la palabra cristianismo, que cite la palabra cristianismo en un par de ocasiones, no significa que lo sea. Yo creo que ahí habría que tener como claridad el asunto. Sin embargo, el documento le da juego y visibiliza a las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica se desmarcó de la distribución. ¿Y por qué se desmarca? Porque su interés está en otro lado, está en el lado de la seguridad. De hecho, la mitad diríamos de la presidencia, del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado, tiene como esta vertiente el interés en la recuperación de la seguridad, pero no en el interés de la moralización del país. Ahora, el tema de la moralización no es nuevo. Hay que acordarnos, por ejemplo, con Miguel de la Madrid, que hablaba de la renovación moral de la sociedad, era su lema de campaña. Entonces, hoy nos hace ruido porque la palabra moral está asociada está asociada a criterios eventualmente identificados con alguna religión. Pero por el otro lado se piensa que la moral se impone. No, al final de cuentas los grupos humanos construyen sus ideas de cómo convivir y allí van construyendo su moral. Lo que me parece que habría que tener claro es que la distribución de la cartilla moral podría llevarnos a una discusión de qué tipo de sociedad queremos.
eso sería distinto, y entonces sí empezar a pensar en una ética. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es política y religión. Ya regresamos. La División de Estudios Jurídicos, el Departamento de Derecho Público y la Academia de Derecho Constitucional del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades convocaron a la conferencia Hacia un Congreso Constituyente en Jalisco desde una perspectiva igualitaria, en la que participaron las diputadas Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Mirza Flores Gómez, así como el doctor Luis Antonio Corona Nakamura, el doctor José de Jesús Becerra Ramírez y el doctor Alfonso Partida Caballero, organizadores e investigadores del centro. Con cita en el Auditorio Silvano Barba, las legisladoras jaliscienses indicaron respecto a la elaboración de una nueva constitución para Jalisco que ésta debe incluir una perspectiva de género asentada en la igualdad entre mujeres y hombres, para lo que hace falta indagar cuál es la situación actual de la materia en nuestro estado. La inclusión de las mujeres al área de lo público, a la vida de lo público, tuvo que ser y ha tenido que ser judicializando nuestros derechos. Porque el artículo 1 de la Constitución nos establece que hombres y mujeres serán iguales ante la ley. Asimismo, coincidieron en que los debates, discusiones, confrontaciones, sustentos e información que se produzca a partir de esta reforma resultan de gran relevancia no solo para académicos, investigadores y estudiantes de Derecho, sino para la ciudadanía en general. Los académicos del CUCH coincidieron que en la situación actual en la que se encuentra Jalisco, de excepción crítica en materia de seguridad, corrupción y estructuras de poder, estos son factores que deberán ser tomados en cuenta por los responsables de la elaboración de la nueva Constitución para la entidad. Con imágenes de Ángel Gudiño y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUCH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ser admirador de la obra liberal del expresidente Benito Juárez no choca con su espiritualidad. Es padrino por la Iglesia Católica de la hija del empresario Miguel Rincón. Carga siempre en la cartera la imagen de la Virgen de Guadalupe y a veces un Sagrado Corazón de Jesús para protegerse de sus enemigos. Él así lo ha señalado. En el 2012 se declaró abiertamente cristiano, no esconde que es seguidor de la vida y obra de Cristo. Él mismo ha declarado que tiene 2 libros que han marcado su formación espiritual: ¿Cuál es mi fe? La Iglesia y el Estado, y El reino de Dios está en vosotros, ambos del escritor León Tolstoy. Esto que indica esta ambigüedad del presidente, que no define para conectar con todos los grupos religiosos en este país. Doctor. Bueno, yo no creo que el presidente sea ambiguo. Creo que juega la ambigüedad, que es distinto. O sea, tiene muy claro cuál es su proyecto de país, su proyecto político, pero en la relación con los actores sociales y en este caso con los actores religiosos suele ser ambiguo, porque alude, por ejemplo, a temas o habla de los temas en los que todo mundo coincide. Por ejemplo, los pobres y la cuestión de la justicia, en oposición a la corrupción, por ejemplo, y al empobrecimiento por parte del modelo neoliberal. Pero en realidad tiene una serie de convicciones que están muy claramente perfiladas. Me parece a mí que la ambigüedad se da más entre los que tratamos de entenderlo, ¿sí? Que queremos entenderlo con el modelo de presidencia de las presidencias anteriores y no nos dan los datos. Sí. En ese sentido pudiera yo pensar más en la situación de la ambigüedad. Ahora, no habría que olvidar que el telón de fondo de las creencias religiosas va a estar presente en estos 6 años, por lo menos de manera constante, yo diría casi diaria. Y puede esto derivar en un agotamiento. No tengo datos que me permitan sostener el dato de manera fuerte, pero sospecho que va a llegar un momento en que el discurso religioso en boca de Andrés Manuel se agote. A mí me parece que ya se está agotando. No sale de las mismas frases, de las mismas ideas, de los mismos planteamientos,
pero eso se tiene que ver reflejado en políticas públicas. Y el problema estaría en que si las políticas públicas no apuntan a la solución o al menos el atenuamiento de graves problemas nacionales, cualquier recurso religioso, discurso religioso se va a venir abajo. Por más que le dé audiencia y entre en contacto con las masas. Yo tengo esa impresión. Pero además de políticas públicas, resultado en la implementación de políticas públicas, sí. ¿No? Porque de nada servirá implementarlas si luego no hay resultados concretos de lo que se pretende combatir. Maestro, ¿qué nos comenta? Sí, coincido en cuanto que el discurso puede, digámoslo así, ser ambiguo en primera instancia, pero como ya se ha señalado, lo importante son los resultados, es decir, la resolución de los problemas, porque si pasan 2 o 3 años y, por ejemplo, la inseguridad sigue como está y se agudizan otros problemas sociales, pues no habrá algún discurso del cual echar mano para sencillamente calmar las aguas de la población. Entonces, en ese sentido, es una retórica, por decirlo de algún modo, una retórica que emplea para llegar a quien quiere llegar, que sería la gran masa. Es como hacer uso de los mitos, de la religión, pero todo tiene su límite. Entonces está como en una prueba, de manera tal que, más allá incluso de las políticas públicas, como usted señaló, el asunto es la implementación y los resultados. Si no se resuelven los problemas o no se ve que gradualmente se vayan solucionando los problemas de seguridad, de pobreza, etcétera, como se señaló ya, el discurso se va a agotar. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Doctor. Bueno, aquí también habría que precisar que a pesar de los vaivenes políticos que ha tenido que confrontar Andrés Manuel López Obrador, las cifras macroeconómicas no le dan, pero las microeconómicas o la economía interior, pues parecería que no está tan mal, ¿no? El salario mínimo se mantiene, los índices de pobreza están, digamos, manejables para el gobierno de la 4T. Yo creo que en parte el manejar este discurso religioso ambiguo, como bien lo comenta el doctor Alejandro Fuerte, que tiene penetración independientemente de la confesión que se tenga, lo mismo para el descreído que para el cristiano, tiene que ver con este buen manejo que mantiene Andrés Manuel López Obrador de las masas. Pero aquí también habría que enfatizar que quizá también la propia ambigüedad religiosa que manifiesta Andrés Manuel es un reflejo también del creyente mexicano promedio. Yo podría, sin tener los datos fehacientes, aseverar que ya el común del mexicano no es tan dogmático, no tiene un posicionamiento religioso tan ferviente, tan serio, tan fuerte como lo tenían, digamos, nuestros antepasados. De tal manera que el presidente que se maneje con esta indefinición religiosa, para la mayoría ya no resulta incómodo. Muchos quizá al interior del evangelismo están esperando que abiertamente Andrés Manuel un día en la mañanera se declare adventista o evangélico o pentecostal para sacar algún tipo de dividendo político, o quizá también cierto sector de la catolicidad también está esperando esa tan anhelada declaración de que se diga Andrés Manuel, sí soy católico y me reconozco guadalupano. Esto quizá nunca lo vayamos a escuchar y no tiene ya la mayor relevancia, como bien apunta el doctor Arturo Camacho, dado que pues ahora sí lo que estamos esperando nosotros como pueblo es que su discurso, un discurso que le apunta hacia la moralización del pueblo, hacia el combate de la corrupción, se vea implementado en verdaderas acciones de gobierno que tengan una repercusión directa en nuestra situación económica, social y, por qué no decirlo, también religiosa. Así es, y finalmente creo que las comisiones religiosas de los presidentes quizás sea lo último que debería importarnos a nosotros como ciudadanos, ¿no? Creo yo, para cerrar, nos queda un minuto y rápidamente yo quisiera, ¿en qué abona declaraciones como la que hizo el padre Alejandro Solalinde aquí en Canal 44 diciendo que López Obrador es un santo y tiene los valores de Jesucristo, por ejemplo? ¿En qué abona esto? Bueno, primero en hilaridad. A mí me parece que sacralizar a un sujeto le quita la posibilidad de cometer errores. Yo creo que ahí está parte del problema. Andrés Manuel no es un santo, no es perfecto, va a cometer enorme cantidad de errores
El problema sería que no los reconociera o que no los reconozca y que no pueda modificar. Por lo tanto, la declaración del padre Solalinde, con todo el respeto que me merece, no me parece la más feliz. Muy bien. Pues muchas gracias. Les agradezco a los tres. Maestro Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUCSH. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Doctor Fabián Acosta Rico, miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad del CUCSH. También muchas gracias, doctor. Y doctor Jesús Arturo Navarro Ramos, miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCSH. Ya volvemos. Unieron esfuerzos dependencias de los 3 niveles de gobierno, universidades, sindicatos, cámaras, instituciones educativas, empresas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil en la 35ª Semana Estatal de Cultura Laboral. Realizada en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus La Normal, participaron en la ceremonia de inauguración la licenciada Xochitl Ferrer Sandoval, secretaria administrativa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del mismo centro. La maestra Celina Díaz Michel, coordinadora general de Recursos Humanos de la Universidad de Guadalajara. La licenciada Claudia Marcela Molina Terrazas, directora de Coordinación Regional Zona Centro 2. El licenciado Marco Valerio Pérez Goyás, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, y el ingeniero Rubén Masalli González Ulleda, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Sin duda alguna, poder tener la oportunidad de tener una semana cultural representa el reconocer la importancia que se tiene en ver el tema de la seguridad interior de las fuentes de trabajo. De acuerdo con datos del IMSS, entre enero y septiembre del 2019, los accidentes de trabajo en nuestro estado sumaron 153,147, lo que significa el 10.23% del total a nivel nacional. Por ello, los temas que se abordaron a lo largo de toda la semana y en las más de 300 actividades organizadas estuvieron vinculados a la seguridad en los centros de trabajo, con el propósito de mejorar e incrementar el desarrollo económico en Jalisco con justicia y equidad, a través de la capacitación, la seguridad y la salud en el trabajo. Con 13 subsedes, se incluyeron por primera vez a los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde también se realizaron actividades de capacitación y mejoramiento de habilidades. Con imágenes de Emanuel Chacón y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Debido a la importancia del tema de política y religión, nos extendimos un poco en el tratamiento de este tema. Nos queda pendiente uno que abordaremos en las siguientes emisiones de Catalejo y concretamente nos referimos al tema de las redes sociales y familiares de Sor Juana Inés de la Cruz, un libro de reciente edición en el CUCSH. Continuamos y bueno, en el CUCSH no todo es estudio, no todos son maestrías, no todos son doctorados, también hay actividades deportivas en el CUCSH y nos acompaña para hablar de estas actividades y de otros temas el licenciado Luis Armando Quintana Flores, jefe de la Unidad de Deportes del CUCSH. Luis Armando, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias a ti, Toño, por la invitación y bueno, es un reto que hemos iniciado hace aproximadamente 5 meses que llegamos en donde un espacio que lo primero que nos dijeron es no existe, no hay, no se puede. Y pues bueno, poco a poco hemos ido dentro de la evaluación, trabajando en estos espacios, en poder administrar ahí las selecciones deportivas, que tengan un mejor rendimiento, que se elaboren con un mayor potencial y que tengan un mejor desempeño dentro de las actividades. Concretamente, Luis Armando, ¿qué es lo que hace la Unidad de Deportes del CUCSH? Porque obviamente llegas y te dices, pues no, es que no hay nada, no hay selecciones. ¿Trabajaste desde el inicio en la conformación de las selecciones de cuántos deportes? Bueno, actualmente contamos con 8 actividades deportivas en cuanto a las selecciones, entre femenil y varonil. Tenemos lo que es fútbol, básquetbol, voleibol, tochito, rugby,
y algunos otros talleres deportivos que también aperturamos en este inicio de semestre. Fue una prueba piloto que iniciamos para la promoción deportiva. Nos encontramos con que la cuestión de la promoción era nula. La gente no sabía acerca de la unidad de deportes y es en lo que nos estamos basando ahorita. Logramos aperturar lo que es el voleibol como tal, aperturamos la selección de fútbol femenil, que eran nulas, no había la participación y afortunadamente se logró conformar ya esas selecciones a la par de los talleres que aperturamos. Y concretamente también se trabajó en la adecuación de los espacios deportivos, que si bien ya estaban ahí, pero obviamente con el apoyo del actual rector, el doctor Juan Manuel Durán, se dio un paso importante en la adecuación de estos espacios deportivos, ¿no? Sí, claro, también hicimos lo que viene siendo una brigada de recuperación de espacios deportivos. Algunos alumnos se unieron a nosotros, los mismos seleccionados se unieron con nosotros a darle una manita de gato ahí con servicios generales también. El apoyo del doctor Juan ha sido increíble, la administración está metida totalmente en el deporte. Estuvimos también en la entrega de uniformes para los seleccionados rumbo al Intercentros 2019, en el cual pues nos sumamos a la coordinación de cultura física con la doctora Georgina, al reto que es lograr el primer lugar en la Universidad Nacional el próximo año. Decían acerca de refrendar el segundo lugar que ya tenemos, pero la verdad es que eso no nos compete, no nos importa más bien. Entonces queremos el primer lugar para la Universidad de Guadalajara y sabemos que lo podemos lograr, y más si nos incluimos en estos proyectos. Y sobre todo porque sabemos que en el CUCS pues hay gente muy importante que además desarrolla bien las habilidades deportivas y que formarán parte quizá de esta selección universitaria que ganaría este título de la universidad, ¿no? Sí, claro. De hecho, actualmente en junio de este año contábamos con 40 deportistas de alto rendimiento que participan activos en las selecciones de la Universidad de Guadalajara, pero en específico una deportista que es de tiro con arco, Andrea Maya. Ella fue la primera deportista en conseguir medalla de oro en la Universidad Mundial. Entonces, tenemos con qué, solo falta un poco de promoción, que los chavos vean que no solamente es estar con un balón jugando ahí a la y se va, sino que vean que está estructurado, que se tiene un seguimiento. Iniciamos con asesoría nutricional totalmente gratuita para las selecciones, para estudiantes en general y para el personal que labora dentro del CUCS. A su vez también implementamos lo que son las pausas activas para todos los administrativos y académicos, y pues la verdad es que ellos contentos por tener 10 minutos de que se despabilan de lo que viene siendo sus labores y están activos en la semana, terminan sus pausas activas y le meten un poco más de ganas a su trabajo. Esas pausas activas las iniciaron ustedes con apoyo de quién concretamente, y al principio quizá no sé si hubo algo de resistencia, pero finalmente todos en el CUCS colaboran en esas pausas, ¿no? Sí, claro. La verdad es que no encontramos ningún bloqueo, ninguna resistencia. Todos estuvieron activos, todos aceptaron correr el reto de las pausas activas. De hecho, hasta la maestra Ana María no me dejará mentir que la quisimos jalar ahí secretaria académica. Sí, para que se activara junto con nosotros. Y todos estuvieron muy activos. La verdad es que cabe resaltar que los alumnos de Cultura Física y Deportes nos han echado mucho la mano, algunos de prácticas, que han ido al centro universitario, han sido las personas que han puesto las pausas activas, y que pues bueno, un día lo trabajamos relajación, estiramientos, un poco más relajado, y un segundo día ya tienen una clase de baile, una pequeña clase de baile en la que todos pues ya te imaginarás, arman una pequeña fiesta ahí bailando. Luis Armando, mencionaste el tema nutricional. También el objetivo es que comenzará un programa basado en esto, en nutrición, denominado CUCS Saludable, ¿no? Así más o menos será el programa. Sí, la idea es que todo el personal del CUCS, que todos los alumnos, todas las personas que convergen en este espacio, comiencen a desarrollar estilos de vida saludable mucho mejor a los que tenemos, principalmente en la cuestión alimenticia, que creo que es un punto en el que hemos tenido bastantes fallas, que si bien sabemos se ha tratado de cambiar los tipos de alimentos que se venden dentro de las escuelas, pues sí ha ido mejorando, pero sí falta mucho trabajo, y pues esa es una de las pautas que nos da para iniciar este programa de CUCS Saludable, y que ya veremos de qué manera incentivar a las personas que participen en él, y que más allá de un incentivo sea el bienestar personal, ¿sí? Que a su vez
ellos vean que necesitan la alimentación, el deporte para poder estar de una manera bien físicamente. Mente sana en cuerpo sano, decían sí, los antiguos. Luis Armando, ¿dónde se encuentra la unidad de deportes? Estamos en las dos sedes, en Cuxbelénes, en lo que le llaman la cabaña, y en Cuxla normal, en el edificio L, en la planta baja, la primera oficina que se encuentra ahí. Y pues bueno, digo, ahí son los espacios físicos, pero estamos tratando de estar por todo el centro, cubriendo actividades, tenemos mesas de tenis de mesa, otras más actividades de los talleres, atletismo, porras, estiramientos y automasaje, danza urbana, un sinfín de actividades que esperemos que ya el próximo año sean un poco más actividades. Muy bien. Muchas gracias, Luis Armando Quintana Flores, jefe de la unidad de deportes del CUCS. Te agradezco. Gracias. Muchas gracias, Luis Armando. Con esto llegamos al final de Catalejo en esta emisión. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego.